bienvenidos a nuestro primer episodio, a nuestro podcast Entre Semillas y Sentencias. Un servidor, licenciado Rubén Percástegui, el que aparece en los TikToks, prieto, gordo, el que le tiran hate. Un servidor, nuestro nuevo proyecto Entre Semillas y Sentencias. Me acompaña aquí el licenciado, amigo, socio, el licenciado Iván Palomares, mucho gusto, con el gusto de estar aquí. Somos un podcast nuevo, espero que nos acompañen. Somos por parte de Grupo Marsella, firma jurídica, especialistas en la materia agraria. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la primera edición del podcast Entre Semillas y Sentencias. Les presento aquí al licenciado Iván Palomares, licenciado, amigo, hermano, casi hasta novio, pero no llegamos a tanto. Licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con el gusto de este nuevo proyecto, amigo, con muchas perspectivas buenas. Cabe mencionar que este es un proyecto por parte de la firma jurídica Grupo Marsella, especialistas en la materia agraria, y con el gusto de estar aquí con ustedes, que conozcan un poco de nosotros, de cómo es la materia agraria y sobre todo de cómo se llevan a cabo todos los procedimientos sin tanta rectez. ¿Me explico? A ver, les voy a decir una cosa. Quiero que nos tengan un poco de paciencia porque es nuestro primer episodio. O sea, no es como que llevemos 10 años haciendo esto. Entonces, si nos trabamos, si me veo raro, prieto, además de gordo, me queda claro, pero quiero que tengan un poco de paciencia con ello. Licenciado, ¿para qué nos va a servir este podcast? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué sacamos Semillas y Sentencias? Cuénteme. Pues bueno, como todos los proyectos, gracias a Dios, que hemos llevado a cabo y que han sido representados por el licenciado Rubén, esto nace a raíz de, como ustedes lo conocen, la firma, que estamos especializados en materia agraria. ¿Cuál es la intención de esto? Que ustedes como público conozcan un poco de la materia agraria, cómo se llevan los procedimientos, el juicio agrario, temas agrarios. Si ustedes tienen problemas, que se identifiquen un poco con nosotros. Esto nace a raíz de eso, para que sea un poco más entendible, un poco más digerible esta parte, y que no nos vayamos del lado formalista, ¿no? O sea, que sea un poco más entretenido, un poco más digerible para ustedes como comunidad. Ese es el primer punto a donde tenemos que llegar. La gente no dimensiona la importancia que es el derecho agrario en la vida cotidiana, en el día a día. Sin querer queriendo, en muchas de las ocasiones pasamos por uso común, parcela, asentamiento humano. Inclusive la casa donde están viviendo puede ser parte del uso común, o en su momento fue parcela, o quizá pertenezcan a algún asentamiento humano. Un dato importante que no saben es que la gran mayoría del territorio mexicano son ejidos y comunidades. ¿O no, licenciado Palomares? Así es correcto, como bien lo mencionas, licenciado. Más del 51%, datos de INEGI, no datos que nos contó la vecina, dicen que más del 51% del territorio aquí en México es tierra social. ¿Qué es la tierra social, licenciado? Ejidos y comunidades, es decir, a ver, recordemos lo siguiente. El territorio mexicano está dividido en 3 tipos de propiedades: propiedad pública, privada y social. La propiedad social son ejidos y comunidades. Esto se traduce que más del 50 ¿y qué? 51%. Ahí está, 51%. ¿Datos de quién? De INEGI. Ahí está, datos de INEGI. Son ejidos y comunidades, están en manos de ejidatarios y comuneros. Es muy importante y es algo a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque no se le está tomando la importancia al derecho agrario. ¿Por qué no, licenciado Palomares? Lamentablemente en la actualidad, ustedes lo han de conocer, ustedes estudiantes de Derecho en las diferentes universidades, ya sea aquí dentro del estado de Hidalgo o los diferentes estados de la República, sabemos que poco a poco se ha ido alejando, se ha acabado en el tema del el currículum y en el tema de el perfil estudiantil, la materia del derecho agrario. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente muchos de los abogados no están interesados en la materia, cuando por porcentaje es mucho el trabajo que se tiene aquí dentro del país para poder llevar a cabo algún trabajo. Creo que es muy importante. Es lamentable que aquí en México no se le esté dando el interés que se merece, cuando es una de las materias más importantes y que más nos lleva a la historia aquí en nuestro país. Es importante porque, como dice el licenciado Palomares, ya las universidades están olvidando el derecho agrario. O sea, penalistas hay por montones, civilistas por montones,
familiaristas que divorcios, pensiones, hay por montones, así como hay divorcios, o sea, hijos igual al por mayor, o sea, ahorita ya un chamaco de 18, 19 años tiene 3, 4 hijos, pero bueno, no es materia de este episodio, pero bueno, lo mismo, las universidades no le están tomando la importancia que es el derecho agrario. No sé a usted, señor Palomares, pero a mí me tocó en mi carrera, justamente cuando me dieron la clase de derecho agrario, la profesora, obviamente no voy a decir ni su nombre ni nada para no quemarla, pobrecita, pero me dijo, es que el certificado parcelario lo emite el comisariado ejidal, o sea, no puede ser Válgame posible. Dios. O sea, el tema es que quizá uno que ya medianamente lleva trabajando un poco en el derecho agrario, pues sabe que el certificado lo expide el RAN, pues no me imagino para aquellas personas que nada más van a la escuela y que en la tarde se dedican a echar FIFA, con la novia, a lo que sea menos a dedicarse a su carrera, pues ellos van a salir con la idea de que el comisario es aquel que expide el certificado parcelario. No sé usted qué le pasó. Sí, claro, exactamente. Justamente el desconocimiento de la materia hace que caigamos en muchos errores. Y es lamentable porque justamente los docentes no están 100% capacitados para impartir este tipo de conocimientos. Incluso nosotros igual desconocíamos ciertos términos que conforme a la práctica y conforme al estudio, no gracias a la escuela, porque en lo personal a mí no me han dado ninguna materia en cuanto al tema de la materia agraria. Bueno, que ni la es primaria acabó, lamentable. Ajá. O sea, aparte de que apenas estoy acabando la prepa, en la prepa no me han, no me han dado ninguna clase en cuanto a la materia agraria, y eso es algo lamentable, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos tíos, amigos, conocidos que tienen una parcela? El campo es uno de los trabajos más importantes aquí en México. Gracias al campo comemos. Entonces, ¿cómo mantener al campo si tan solo la regularización de la tierra, los documentos con los que se amparan, no están bien hechos? De la tierra comemos y a la tierra vamos. Es correcto. Es una gran frase porque justamente, insisto, es una gran importancia el derecho agrario dentro de nuestras vidas. Y eso trae como consecuencia que el día de mañana salgan alumnos egresados de estas universidades sabiendo cero del derecho agrario. Y hay abogados que no los critico, pero son todólogos, o sea, quieren agarrar penal, fiscal, familiar, administrativo, lectura de cartas hasta partos, yo creo, hacen, o sea, no sé si han visto que luego fuera de los despachos dicen, firma jurídica, es especialista. Divorcios por 5,000 pesos. Divorcios por 5,000 pesos, facturas. Nosotros. No, no es cierto. O sea, justamente es ello de que hasta asuntos agrarios agarran. Y déjenme decirles que el tema agrario es un tema muy complicado, que en sí nosotros dos no es como que sepamos todo, o sea, nos van a faltar muchas cosas que desconocemos del derecho agrario, pero vuelvo a lo mismo, las universidades se están enfocando más al derecho penal, que no está mal, pero debería estar al nivel del derecho agrario, porque por ende trae como consecuencia que se dé un mal asesoramiento, y lo vemos mucho en la práctica, licenciado. ¿Cuántas personas no llegan y dicen, es que me asesoró un licenciado y me dijo esto y esto y esto? O sea, ¿qué es lo peor que le han dicho? De que, me dijo un abogado, ¿qué es esto? Híjole, no, infinidad de cosas en las asesorías, en el campo lo vemos, que ya nos llega la señora fuera del RAN, es que el abogado me dijo que para darme de alta, que mi esposo falleció, y para darme de alta tengo que hacer un juicio en un juzgado en Ixmiquilpan, cuando, ojo, obviamente lo regula el tema de existen los tribunales agrarios y demás, federal, cosas claro. así como, por ejemplo, lo que comenta usted de la maestra que dice que el certificado parcelario lo expide el comisariado, o que el comisariado con una constancia de posesión, eso ya hace las veces de un título, y el abogado le dice que sí, que con eso puede hacer un contrato de compraventa, cosas y cochinadas de este tamaño que la verdad nos enfrentamos día a día. Y muy cierto lo que comenta aquí el compañero. Un abogado, nosotros pensamos y tenemos esa filosofía, debe de ser como un doctor, especialista en alguna materia. Es como por ejemplo, existen los oftalmólogos, que son los dedicados a los ojos, ¿no? A los pies, no es cierto, a los ojos, que estos doctores justamente se especializan en todo en el tema de los ojos, de los órganos distintos, y existen especialistas. Así deben de ser los abogados. Nosotros como abogados podemos saber de las materias, claro, porque es importante como los doctores, pero debe de haber una especialización para poder darle un buen trato al cliente y una buena certeza jurídica en cuanto al tema de sus trámites y de sus problemas. Y aquí es el primer punto a rescatar. Tú, pequeño amigo o amiga, si estás estudiando la carrera de Derecho, nuestro consejo es especialízate en algo. No puedes ser todólogo, porque nada, ni 1000 años, en verdad te lo digo en serio,
te van a dar para entender y comprender todas y cada una de las materias. El derecho penal es muy extenso, el derecho civil, pues claro, dicen que es la base del derecho, pero tampoco, es decir, abarcar todos en tema fiscal, administrativo, lo mismo, se me hace algo correcto que dice el licenciado, ser especialistas en algo, y justamente es lo que nos pasa en la práctica. A mí una vez me tocó una asesoría, que por cierto damos asesorías virtuales por si quieren, 771-476-4999, agenda tu asesoría virtual. Ya haciendo publicidad. Pero a mí una vez me tocó una asesoría donde, o sea, casi me golpearon a mí porque pensaban que yo era el que no sabía. Y dice, no, es que a mí el licenciado Romualdo, algo así se llamaba el amigo, me dijo que yo... Tan solo el nombre. Ya con el... Ya con el nombre. Ya con tener una constancia de posesión, yo ya podía tener mi escritura pública, y con ello yo ya iba a ir a la reforma agraria, así me dijo el licenciado, y ya me daban mi escritura pública. Hay que tener en cuenta que si un abogado dice que hay que ir a la reforma agraria, es una red flag, como dicen los chavos, ¿sí o no, licenciado? Sí, exactamente, es una red flag, como comentan la chaviza hoy en día. Exactamente, cuestiones tan simples como los términos, como temas de que nos ha tocado de abogados, no, es que tiene que ir a arreglar su asunto y le van a dar una sentencia en la Procuraduría Agraria, cuando muchos desconocen las funciones de los diferentes órganos que regulan la materia agraria, como lo son la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, el Registro Agrario Nacional, que más adelante les vamos a platicar, y justamente esa es la intención, que en un ambiente un poco más amigable, más entendible, ustedes entiendan estos términos, incluso si podemos ser ejemplos para algunos que les interese la materia agraria, qué mejor, ¿no? Bueno, no, yo no podemos... Si de su físico no tanto, me gustaría estar como usted. ¡Achú! Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Es importante que las universidades, ya para cerrar el tema, tomen atención en qué es lo que está pasando afuera. En verdad, mucha de la justicia recae dentro de la Procuraduría Agraria, y es el primer tema que vamos a tocar. Mucha gente piensa que la Procuraduría Agraria es aquel órgano jurisdiccional, ojo, tengan cuidado con la palabra jurisdiccional, que se encarga de resolver aquellos asuntos entre ejidatarios. Es decir, te van a decir quién tiene la razón. Si Juanito Pedrito va a desocupar la parcela, y eso es un gran error. ¿Qué es la Procuraduría Agraria? Doctor especialista en tractores John Deere. Pues básicamente la Procuraduría Agraria, como usted lo comenta, es yo lo diría que un órgano auxiliar en cuanto al tema de la resolución de los conflictos, resolución y apoyo, pero de representación en cuanto a los tribunales agrarios. O sea, yo como ejidatario tengo un problema, y ya sea por medio de la mediación, de la plática, o ya quiero que me representen ante el Tribunal Agrario, acudo a la Procuraduría Agraria. Son esos abogados de oficio, como se le conocen, que nos van a representar sin ningún costo, y son básicamente por el Estado que cubren el tema de estos honorarios, y son los que nos van a apoyar para enfrentarnos a cualquier tema de problemas en el Tribunal Agrario, o si queremos mediar con nuestra contraparte, nos ayudan a realizar algún convenio o temas demás. Son esos auxiliares para el tema de los conflictos, pero como tal, como comenta el licenciado, una autoridad jurisdiccional no lo son. Se me hace algo muy importante lo que comenta el licenciado, la palabra mediar. Entendamos eso. A ver, el mediador no es un juzgador. El ser mediador no es el ser una autoridad. El ser mediador es, a ver, tráigame a Juanito y a Pedrito, los escucho, propongo alguna propuesta para resolver ese problema, pero entre los dos van a llegar a la solución. Yo no tengo por qué poner la solución. En cambio, en un órgano jurisdiccional, él sí pone la solución, él dice quién tiene la verdad y quién no. Aquí en la Procuraduría Agraria es un órgano mediador. A mí me tocó una experiencia con la Procuraduría Agraria aquí en Pachuca, y aquí sí lo voy a decir con todas sus letras porque me trataron súper bien y vi el trabajo que hacía la Procuraduría Agraria aquí en Pachuca, que era un ejido justamente no certificar. ¿Qué es un ejido sin certificar, licenciado? Es aquel ejido en donde aún no entra algún programa para regularizar y, como su nombre lo dice, certificar los tipos de tierras en los que se encuentran. O sea que no ha pasado algún programa para darles esa certeza jurídica respecto de la tierra en la que se encuentran. Es decir, que no hay ni certificados parcelarios, ni de uso certificado de derecho común sobre tierras de uso común, y en muchas de las ocasiones no hay títulos de propiedad, es decir, tierra de nadie. Y el núcleo de población ya estaba próximo a
a certificarse por el Raja, hoy programa de certificación, anteriormente Fanari, antes Procede. Y entre Juanito y Pedrito tenían un problema de una parcela, que es que mi mamá, es que mi abuela, es que yo la cuidé, yo le cambiaba los pañales, o sea, todo, ya saben, todo un desgorre. Y acudieron a la Procuraduría Agraria. Claramente vienen a buscarnos a nosotros a fin de que los auxiliemos en ver en el convenio todo lo que conlleva. Acudimos a la Procuraduría Agraria, una maravilla porque en verdad fungió como un órgano mediador. O sea, claro. Hablamos justamente con la residenta y nos explicó, mire, vamos a hacer firmamos un convenio, nos llevamos una copia, se entregó inclusive dinero, todos felices, todos contentos, y justamente esa es la importancia de la Procuraduría Agraria. Pero voy un poquito más, los abogados de oficios, que fue lo que comentó el licenciado Palomares. ¿En qué casos nos conviene el licenciado Palomares o en qué casos a la de fuerzas entra la Procuraduría Agraria, quizá ya en un juicio? ¿Ya en un juicio? Sí, ya en un juicio. Cuando, por ejemplo, las personas, en este caso un ejemplo podría ser que las partes demandadas no se encuentran asesoradas. Nos ha tocado el caso que iniciamos procedimientos y emplazamos a la parte demandada. La parte demandada llega al tribunal y es que desconozco de qué se trata, no sé. Uno de los principios en cuanto a la materia agraria es la suplencia de la deficiencia y el del tema de que deben de estar bien asesoradas las partes, igualdad de partes, equidad de partes. Entonces, en este caso, el tribunal, ¿qué es lo que hace? Gira oficio en ese momento a la Procuraduría Agraria. ¿Para qué? Para que le facilite un abogado defensor a la parte demandada y esté bien representada, porque para estar bien representada debe ser justamente por expertos de la materia agraria, y qué mejor que abogados de la Procuraduría Agraria, que en el deber ser deberían de estar bien capacitados. No nos hemos encontrado más bien con algunos que no están bien capacitados. Hasta veterinarios hay, hasta ingenieros en ruedas. Ingenieros automotrices que ahí llevan asuntos y todo eso. Digo, cualquier profesión y licenciatura ingeniería es totalmente respetable, pero como quien dice, ¿no? Zapatero a tus zapatos. O sea, si yo, por ejemplo, a mí el día de mañana me ven echando un colado, me va a decir, oye, pues esa no es tu rama, se va a caer el día de mañana esa casa. Claro, y justamente como nos ha pasado, nos han dicho, justamente el domingo tuvo un en vivo y entró una señora, lo voy a decir con todas palabras porque sí me dio coraje, dijo, es que eres un mentiroso, engañas a tus clientes. ¿Y sí? La constancia de posesión ya hace las veces de una escritura pública. Y para que no pase esto en los comentarios de YouTube, Spotify, todo lo que vaya. Y eres un gordo también. Los dientes chuecos. Bueno, ya traigo brackets. Les voy a leer el artículo 179, que es justamente lo que me dice el licenciado Palomares. A ver, entra la parte actora y parte demandada. ¿Qué pasa si yo estoy demandando al licenciado Palomares? Cualquier demanda, prescripción positiva. Vamos a la primera audiencia y el licenciado Palomares no lleva abogado. ¿Qué va a pasar, licenciado? Cuando no llevo abogado, sí, efectivamente, pues solicito que se me auxilie con un abogado por parte de la Procuraduría Agraria. No, obviamente no, el secretario de acuerdos o en su caso el magistrado quien esté llevando a cabo el desahogo de la audiencia. Básicamente dice que se me asesora con un abogado de la Procuraduría Agraria. 179. Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria. Entonces lo que dice el licenciado Palomares, se suspende la audiencia y entra la Procuraduría Agraria. Esto se traduce que la Procuraduría Agraria no es una autoridad, sino que es, licenciado. Pues básicamente la Defensoría Pública en cuanto a la materia agraria. Es correcto, mediador, Defensoría Pública, son aquellos abogados que no te van a cobrar para poder llevar un asunto. Se escucha muy bonito, pero a veces no lo es. Esos son los pros de la Procuraduría Agraria. ¿Y cuáles son los contras para usted? Los contras para mí, yo podría decir que no es culpa de ellos, ¿sabe? Hay, como lo mencionábamos al inicio, tantos son los ejidos, tantos son por consiguiente los ejidatarios, tantos son los problemas. Entonces, ¿cuánta carga de trabajo no les llega a los abogados de la Procuraduría Agraria? Porque nosotros en la experiencia nos hemos topado, ¿a poco no? Que vamos a un ejido y nos dicen, es que la Procuraduría Agraria, o sea, para los ejidatarios, para todos. La Procuraduría Agraria es Dios. Ajá. Está la Procuraduría Agraria y luego está Dios. Sí, entonces, sí.
Es un poco entendible porque, pues justamente, ¿no? En el deber ser, el Estado debe de brindar esa protección, ¿no? Sí. Esa justicia por parte del Estado debe de existir. Sin embargo, ¿cuánta carga de trabajo no tiene la Procuraduría Agraria? Y por consiguiente a veces los tiempos en los procesos son bastante largos, o por lo mismo que ya perdieron el expediente o que ya perdieron el documento, que les dan largas. Vuelvo a lo mismo, no es culpa de ellos, entre comillas, es entendible por la carga de trabajo. Tenemos conocidos de la Procuraduría Agraria, usted sabe. Claro, a ver, un abogado de la Procuraduría Agraria normalmente lleva entre 80 y 120 asuntos. No lo digo yo, lo dice la Procuraduría Agraria, así como dice que lo dice INEGI, no lo dice la vecina. Aquí es algo similar. Humanamente, para los que son abogados, saben que es imposible llevar entre 80 y 120 asuntos. Humanamente es imposible. Si a veces un abogado solo con 5 asuntos se vuelve loco y pierde un divorcio bilateral, pues ahora imagínense el llevar 80 o 120 asuntos, de los cuales el 80% de ellos son de controversia. ¿Qué es un asunto de controversia, licenciado? Pues básicamente son aquellos asuntos en donde existe parte demandada, parte actora, y existe un pleito entre ellos. Es correcto. Entonces, platicando de la Procuraduría Agraria, comentábamos, una de las cosas bien importantes y que hay que tomar en cuenta si nos estás escuchando, tú que estás dentro de un ejido, eres ejidatario o eres parte del comisariado ejidal, es obligación de la Procuraduría Agraria brindar el servicio, digámoslo así, del asesoramiento, del acompañamiento a los ejidos y comunidades de todos los estados de la República. En este caso, hay en el estado de Hidalgo un visitador por cada ejido. Obviamente se pueden repetir que si el licenciado Pedro es visitador de aquí del ejido de Ajacuba, también es visitador de los ejidos cercanos. Entonces, eso es algo de lo importante y que se tiene que tomar en cuenta, que sí o sí los ejidos deben de tener ese acompañamiento y ese acercamiento por parte de la Procuraduría Agraria. También contamos con asesoramiento, por ejemplo, en el Tribunal Agrario, que si, por ejemplo, yo tengo un problema, como lo platicamos hace rato, y no voy asesorado, hay un visitador adscrito allá al Tribunal Agrario, acudo con él, por ejemplo aquí en el Tribunal 55 de Pachuca, al lado del tribunal hay una oficina donde se pueden acercar y pedir el asesoramiento totalmente gratuito. Si no van representados, ahí les pueden brindar el apoyo. Lo mismo las personas que acuden al Registro Agrario Nacional, que acuden en el Registro Agrario Nacional, en la parte de abajo aquí en Pachuca, hay un sótano donde también los atienden de la Procuraduría Agraria. Bueno, si les da tiempo que los atiendan, porque... Yo tengo un tema con el Registro Agrario Nacional. Con la pena lo voy a decir, pero hace... ¿cuánto tiempo? Hace como 20 días tuvimos la oportunidad de acudir en el Registro Agrario Nacional de Michoacán, que por cierto trabajamos en todo el país, agenda de tesorería virtual. Hace 15, 20 días tuvimos la oportunidad de acudir ahí en el Registro Agrario Nacional de Michoacán y no hay nadie que pueda asesorar al campesino poseedor, no hay nadie. Y aparte hay en todos lados láminas que dicen, los doctores, hasta en la grave dice, los doctores dan consulta en su consultorio y los abogados en su despacho. No te dejes sorprender por coyotes. Tienen toda la razón, no debato ese punto, pero lo que sí debato es que cómo puede ser posible que tengan esas cartulinas cuando no tienen a alguien de la Procuraduría Agraria, que debería ser su chamba, dando ahí asesorías. Y mucha gente pregunta, mucha gente se acerca a la ventanilla, que por cierto, muy amables los de la ventanilla del Registro Agrario Nacional, pero hay registros agrarios nacionales déspotas, groseros, que, insisto, se presta para que vulneren aquellos derechos del ejidatario, pero justamente aprovechando que hablamos del Registro Agrario Nacional, cuénteme, licenciado, para usted, ¿qué es el Registro Agrario Nacional? Por sus siglas, RAN, que por cierto también he visto que mucha gente, ¿cómo le dice? El RAM. El RAM. El RAM. El La RAM. La La RAM. RAM. La Ford RAM. Sí. Básicamente, el Registro Agrario Nacional es aquella dependencia que depende básicamente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y es donde se registran todos los asientos, contratos, temas de actas de asamblea que pertenecen al tema de los ejidos. En este caso, si por ejemplo, entre ejidatarios realizan un contrato de cesión de derechos de una parcela, o sea que mi compadre ya me vendió la parcela y ya quiero pasar el certificado parcelario a mi nombre,
ese contrato, aparte de que lleva ciertos requisitos, como es la ratificación ante un fedatario público, lo ingresamos al Registro Agrario Nacional, y el Registro Agrario Nacional es el encargado de expedirme ya el certificado en mi favor, básicamente. Entonces, sí, justamente es eso, perdón el que lo interrumpa. El ejemplo que pone es muy claro, el 80 de la ley agraria, cuáles son los requisitos para la enajenación, que sea ejidatario, vecindado, ratificación, derecho al tanto, todo lo que ya, o quizá prontamente en el siguiente episodio lo vamos a comentar. Sin embargo, para añadir un poco de más información a lo que dice el licenciado Palomares, que se me hace perfecto, este órgano nos da un principio bastante importante, que es el principio de la publicidad. ¿Qué es el principio de la publicidad? Que tú, yo, él, Juanito, Pedrito, Panchito, quien sea, puede acudir a solicitar información del Registro Agrario Nacional, porque este mismo será público. Entonces, licenciado Palomares, ¿qué pasa si yo voy a la ventanilla y la ventanilla me dice, no, es que no te puedo enseñar el acta de asamblea del Procede? ¿Por qué está mal lo que dice esta licenciada? pues básicamente, como lo comentas, es un registro público. Cualquier persona puede tener acceso. Así, por ejemplo, yo voy y quiero saber cuántas parcelas tiene mi abuelo porque a mi abuela se le engañó y le dijo que nada más tenía una y en realidad nada más tenía 3. Yo puedo saber esa información acudiendo al Registro Agrario Nacional, y si no se me brinda el apoyo, están vulnerando los derechos de nosotros como público para tener acceso a esa información, básicamente. Es correcto, es un órgano público. Además, que dentro de él va a existir toda la información que tenga que ver con los ejidos y comunidades. A ver, hay mucha gente que dice, es que quiero inscribir mi constancia de posesión en el Registro Agrario Nacional, en la RAM. Licenciado, ¿se puede hacer eso o no se puede hacer eso? No se puede hacer, pero hay ocasiones en las que la piden como requisito. El claro ejemplo está en un trámite muy conocido que son los casos rechazados. O es un trámite que vamos a hablar posteriormente de trámites, que el Registro Agrario pide una constancia como posesión, pero como tal, que a mí me expidan una constancia de posesión y llevarla al Registro Agrario Nacional a inscribirla para que tenga la suficiente validez jurídica, o ya me haga yo dueño, porque se le dice así, ahí hemos visto personas que les dicen dueño de alguna parcela o de alguna fracción de parcela, todavía peor, que quieren inscribirlas y que ya se les reconozca, están totalmente equivocados. Esto es muy común y me voy a salir un poquito del tema. Cuando te quieren vender un lote de 120 metros a pagos y te dicen trámites ante el comisariado ejidal y te entregan una constancia de posesión. O todavía una cesión de derechos, todavía peor. O una cesión de derechos, dice, ratificada ante las autoridades ejidales. No manches, o sea, aviéntate. El comisariado ejidal no es una autoridad, es el representante de la asamblea. Y así como representante, tiene funciones dictadas en la ley agraria. Y en ninguna parte de la ley agraria dice, el comisariado ejidal podrá expedir constancias de posesión. Únicamente el comisariado es un apoderado legal. ¿Para qué, licenciado? Es un apoderado legal para representar a los ejidos, al núcleo de población como tal, en cuanto a temas de si hay algún pleito, ellos son los que lo representan. Ahora, pongamos atención a la palabra apoderado legal. Hay diferentes tipos de apoderados. Si yo quiero vender la casa del licenciado y me deja como apoderado, necesito tener un poder especial, no es cualquier poder. Y la ley agraria que le otorga el poder al comisariado no es un poder amplio, es para actos de administración, pleitos y cobranzas. Por consiguiente, él no puede darse el lujo de ratificar cesiones de derechos, expedir constancias de posesión, porque eso no te hará ni el dueño ni nada, ¿eh? Entonces, hay que prestar mucha atención. Pero bueno, retomando otra vez al tema del Registro Agrario Nacional, ¿hay algún trámite, licenciado, que me gustaría que platicara de él? Del depósito y apertura de la lista de sucesión. Cuénteme, ¿por qué se hace ante el RAN? ¿Qué es eso? A ver, para muchas personas es muy escuchado esto dentro de los ejidos, es el pan de cada día de que quiero ir a aperturar el famoso sobre, así se le conocen a unos ejidos,
¿Qué es el famoso sobre? No es más que una lista de sucesión que deposita el ejidatario ante el Registro Agrario Nacional para básicamente establecer su voluntad y ver a quién va a dejar como sucesor el día de su fallecimiento y se dé de alta ante el Registro Agrario Nacional para que se expidan los certificados en favor de esta persona o los derechos agrarios que tenía el difunto ejidatario o comunero para que se dé de alta. Básicamente es un procedimiento que se lleva en el Registro Agrario Nacional. Primero, nuestro artículo 17 de nuestra ley agraria, el artículo 17 de nuestra ley agraria dice que el ejidatario podrá hacer el depósito de lista de sucesión ante el Registro Agrario Nacional o puede realizarlo o formalizada ante fedatario público. O sea, ya sea acudir ante un notario público a hacer el famoso testamento o acudir simplemente al Registro Agrario Nacional cualquier día de la semana con algunos documentos que necesita y dice yo quiero dejar a mi hijo Pedro como sucesor o más bien si en este caso quiere dejar a más sucesores, que así lo prevé también la ley, tiene que dejar un orden de preferencia. En este caso, si yo tengo 3 hijos y tengo una parcela, pongo a mi hijo Pedro, a mi hijo Juan en segundo lugar y a mi hijo Luis en tercer lugar. ¿Quién va a adquirir esos derechos? Pues básicamente quien esté como sucesor preferente. ¿Qué pasa si muere el primero? Si muere el primero, se acredita con la constancia, con el acta de función. Ajá. Con el acta de función acreditamos que ya faltó el primero y quien adquiere los derechos es el segundo. ¿Y si ya murió el segundo? El tercero. ¿Y si ya murió el tercero? El tercero, pues si ya murieron todos los en la lista de sucesión, se tiene que aperturar un juicio en el Tribunal Unitario Agrario de su estado. Ok, eso es, entre otras cosas, lo que realiza el Registro Agrario Nacional. A ver, el Registro Agrario Nacional, vuelvo a lo mismo, sí está catalogada como una autoridad, O sea, el artículo 198, si no mal recuerdo, de la Ley Agraria que me habla del recurso de revisión, me habla sobre aquellas autoridades agrarias, pero inclusive hablamos del Registro Agrario Nacional, pero yo no me atrevería a llamarla una autoridad jurisdiccional porque vuelvo a lo mismo. Aquí una autoridad jurisdiccional es el Tribunal Unitario Agrario, el RAN, no decidir quién se va a quedar con los derechos, es únicamente un órgano registral. Es correcto, sí, básicamente eso es lo que hace el registro agrario, así como este trámite hay infinidad de trámites que se hacen. Volviendo al tema de lo de la lista de sucesión, que es algo muy importante y de lo que vamos a hablar un poquito ahorita, temas de sucesiones. Es algo igual del pan de cada día, de las preguntas más comunes que le hacen aquí al compañero en el TikTok, que primero, que ya falleció mi papá y que mi mamá ya se quiere dar de alta como heredera, como sucesora, como muchas personas lo dicen. ¿Qué procedimiento hay que seguir, licenciado? Si me quiero dar yo de alta y ya falleció mi cónyuge. Antes que otra cosa, debemos de entender y comprender qué es un sujeto agrario, qué es un ejidatario, porque también nos ha tocado en asesorías que llegan con una constancia de posesión, dicen, es que era de mi papá, la quiero meter al juicio sucesorio, o ya quiero que salga en mi nombre mediante el Registro Agrario Nacional, cosa que no lo podemos hacer, ya que únicamente son aquellos sujetos de derechos que tengan bajo su tutela derechos agrarios, que justamente es un ejidatario. Licenciado Palomares, usted, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Desde ayer que veníamos planeando el podcast, el licenciado me dijo, pregúntame a mí qué es un ejidatario. O sea, yo creo que se lo aprendió el amigo. Licenciado, ¿qué es un ejidatario? O comunero, también se puede dar. Ajá. Ejidatario. Ejidatario. El ejidatario es aquel hombre o mujer mayor de edad, mexicano o mexicana por nacimiento, titular de derechos agrarios. Básicamente, a grosso modo es eso. O sea, una persona mexicana mayor de edad que tiene algún derecho agrario reconocido. Llámese alguna parcela, llámese derecho sobre tierras de uso común. Eso es un ejidatario. Un comunero. Básicamente es lo mismo. Un es comunero, correcto. Aquel hombre o mujer mayor de edad. Ya nos habíamos anunciado. A ver, presten atención. Hace, yo creo como un año, tomamos un curso dedicado supuestamente al derecho agrario y la persona que lo impartió no es crítica ni mucho menos, pero decía, es que un comunero es aquella persona que tenía derechos sobre tierras de uso común. O sea, es lo peor de lo peor esa definición. Un comunero es aquella persona que tenga derechos dentro de una comunidad agraria.
Y principalmente, lisiado, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad agraria y un ejido? Que es donde justamente viene la diferencia entre un ejidatario y un comunero. Ok, básicamente existen, como ya lo menciona, dos tipos. Un ejido y una comunidad agraria. La comunidad agraria es aquella que viene de los años desde nuestros antepasados, desde el virreinato, cuando existió la conquista. Se empezaron a crear el tema de las comunidades por medio de los famosos decretos virreinales o títulos virreinales que se les entregaban. Son comunidades que desde esa época ya existen. Sin embargo, la diferencia es que los ejidos nacieron a raíz de la Revolución Mexicana. Los ejidos se crean y las comunidades se reconocen. Muy sencillo. Que por cierto, debato un poco porque yo siempre he ido en contra de que esa conquista nunca existió. O sea, no existe como tal una conquista de México. Los españoles vinieron a modernizarnos, créanme, y se los digo de corazón, lean a Zunzunegui, es una maravilla. Pero bueno, la comunidad agraria, como lo dice el licenciado, nace gracias a un reconocimiento y titulación de bienes comunales. Así se llama esa acción que tiene como consecuencia la confirmación de esa comunidad y el ejido gracias a qué acción nace. A la creación del ejido, perdón. Ajá, nace Gracias a una a acción. Una acción dotatoria, una acción Bueno, dotatoria. Posteriormente ya puede venir ampliación, división, ya todo. Las formas de creación del ejido, sí. Ajá, pero bueno, acción dotatoria. Entonces, en un ejido son ejidatarios y en una comunidad agraria son comuneros. Ambos pueden tener uso común, ¿va? Ahora, tocando ya una vez que ya sabemos qué es un ejidatario, qué es un comunero, ¿qué pasa cuando muere? Que es la pregunta que hacía el licenciado. Muy sencillo. El primer paso es saber si hay o no hay lista de sucesión. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues acudiendo al Registro Agrario Nacional. Ajá. Hay de dos formas. Uno, si eres familiar cercano a la persona que falleció, al ejidatario que falleció, acudir al registro agrario con la copia de acta de defunción y con el acta de nacimiento de la persona interesada para acreditar el parentesco. O quizá, por ejemplo, si son esposos, con el acta de matrimonio. Algún documento donde se acredita la afiliación. Exactamente. Ajá. O si dependían económicamente de ellos, con alguna constancia de dependencia económica expedida por la presidencia municipal o del ayuntamiento en donde radique. Eso a veces está en debate porque esto es de criterios. O sea, hemos visto registros agrarios nacionales donde aceptan una constancia emitida por el comisariado, pero aceptan a veces la del delegado o a veces aceptan la de la vecina. Yo difiero en eso porque pues, el delegado ni vivió conmigo, o sea, no sabía nada de mi vida, es la primera vez que lo veo porque no es como que haya durado mucho tiempo en su cargo, pues él que va a andar sabiendo si soy o no dependiente económico. Pero bueno, el primer paso es aperturar esa lista de sucesión. Si hay sobre, se hace un trámite de manera administrativa que va a entrar dentro de los siguientes capítulos del proceso de cuáles son los trámites ante el RAN, eso se cosa aparte. Pero si no hay, nos vamos a ir a un orden de preferencias estipulado en el 18 de la ley agraria. ¿Cuál es ese orden de preferencias, licenciado? Nuestro artículo 18 de la ley agraria nos dice que a falta de designación de sucesores, se va a adquirir esa misma calidad por un orden de preferencia. En primer lugar, la cónyuge de la esposa básicamente del ejidatario. Segundo lugar, la concubina o concubino. Tercer lugar, uno de los hijos. Aquí entramos en algunos debates porque muchas personas y muchos abogados nos los asesoran mal porque piensan que el hecho de que el ejidatario tenía 3 parcelas y tenía 3 hijos, le puede dejar una a cada uno de los hijos. No, la ley es clara en su artículo 18. El tercer número para el orden de preferencia el cuarto es uno de los hijos. No, tercero. ¿Qué pasa, tercero. A ver, ya se está durmiendo. A ver, tercero los hijos. Primero esposa. Digo, me corrigió aquí el licenciado. Entonces yo sé que está mal. Sí, me dijo cuarto y es el tercero que había dicho yo bien. Es que yo pensé que así iba a brincar. No. Entonces, tercero, uno de los hijos. Ajá. Cuarto, algún ascendiente. Ascendiente, papás del ejidatario. Y quinto, algún dependiente económico. Sí hay que subrayar lo que dice la fracción tercera, porque muchos abogados piensan que si hay 3 parcelas y hay 3 hijos... Una para cada quien, dice. Una para cada quien. Pero no, a ver, aquí hablamos de una unidad de dotación. Y eso es algo que viene desde la propia resolución presidencial o RESPRES. Ya viene de una unidad de dotación y la unidad de dotación es la que se va a traspasar. Y como es una unidad de dotación,
no la vamos a poder como tal dividir una a cada de los hijos. Es literalmente 5 parcelas, nada más para uno. Va a haber una votación y entre ellos van a elegir claramente quién se va a quedar con los derechos. Efectivamente, así es la cuestión del trámite ante el Tribunal Agrario. Posteriormente, si tienen dudas, vamos a ir platicando respecto a ese tema. Justamente de eso se trata esto, para que vayamos aclarando todas sus dudas que tengan. Claro. Ok, entonces, algo bien importante para ti que nos estás viendo. ¿Qué puedes hacer si falleció tu papá, si falleció tu mamá y eran ejidatarios y dejaron bienes agrarios, llámese parcelas, uso común, a su nombre y los dejaron como quien se conoce intestados? Pues como lo estábamos platicando, existe un orden de preferencia cuando no hayan dejado ningún sucesor registrado ante el Registro Agrario Nacional. Se inicia con un procedimiento en el Tribunal Unitario Agrario de tu estado, en donde va a tener como consecuencia que los manden llamar a juicio a quien se presuman tener esa calidad. Ya lo comentábamos, primera fracción, esposa; segunda fracción, concubina; tercera fracción, uno de los hijos. Es bien importante, como lo mencionábamos, que se tienen que poner de acuerdo los hijos, porque ¿qué pasa, licenciado, cuando son 5 hijos y son 2 parcelas? ¿Qué es lo que pasa? Es importante, uno como abogado tiene que dialogar y preguntarles si están de acuerdo todos, porque nunca falta el que es que a mí me dejaron la de riego y el señor Baltasar. Y es que yo pagué su ataúd. Es que yo pagué el ataúd caro. Yo pagué la banda que fue a tocar el día. La tambora y las golondrinas y todo eso. Se da mucho eso, entonces no se ponen de acuerdo quién entre ellos, y a veces es complejo para uno como abogado explicarle que nada más uno de ellos se va a quedar con los derechos, cuando en materia civil, si es un solar, pues lo dividimos; si es una escritura, pues lo dividimos. Aquí en materia agraria es más complejo, pero pues no hay de otra más que explicárselo y decirle que nada más uno. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Bueno, la ley agraria dice que a partir de la muerte tendrán 3 meses para que se pongan de acuerdo, y si no, se van a subastar las parcelas. Eso en la práctica no se da. En la práctica sale la sentencia y en la sentencia dan 3 meses para que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pasamos al tema de la subasta. El tema de la subasta, pues claramente es similar, como muchos de nosotros lo conocemos. Al mejor postor se va a haber una evaluación, va a haber una pericial en materia de evaluación para saber cuánto valen los bienes. Conforme a esa evaluación, que se pongan de acuerdo entre las partes, sale la primera almoneda, y así nos vamos. En cada audiencia se va a ir haciendo la primera almoneda y va a ir bajando subsecuentemente hasta claramente ir bajando el costo de los derechos, y se queda el mejor postor. Si yo voy y pujo por se me ocurrió 100,000 pesos por los derechos, se me van a quedar a mí, y por ende pues yo adquiero la calidad de ejidatario, y los 100 pesos o 100,000 pesos se dividen entre los 5 o 6 hijos, ¿va? Ahora, otro supuesto, y créanme que es muy común, la famosa tía solterona que nunca se casó, nunca tuvo hijos, o sea, vivió sola y nada más cuidó del sobrino abandonado, pero para nuestra buena sorpresa, la tía era dueña de media ciudad peluche, tenía 50 hectáreas a su nombre. ¿Qué hacemos ahí, licenciado? Ahí nos vamos a nuestra última fracción de nuestro artículo 18 de la Ley Agraria, que habla de los dependientes económicos. Aquí es algo bien importante y no se nos vayan a confundir. La dependencia económica no quiere decir que el que falleció dependía económicamente de mí, que yo le pagué, como comentamos hace rato, que yo le pagué su caja, que yo le pagué los medicamentos, que no, yo cada 8 días lo llevaba al parque para que se echara sus vueltas. El que traía silla de ruedas y con Fórmula 1. Toda la ciclopista yo agarraba y como si fuera perrito. Por el Boulevard Colosio. Entonces, muchas personas se nos confunden en esa parte, que dicen, no, es que yo lo cuidé, yo le pagaba. No, no, no. La dependencia económica es que uno tiene esa dependencia por parte del ejidatario. Como lo comentaba aquí el licenciado, existe la tía solterona, no tuvo hijos, no tuvo esposo, no tuvo nada, pero existía un sobrino que lamentablemente que falleció su papá y su mamá, y se quedó solo, o que el hijo estaba a cargo de la abuelita y fallecieron los papás, y la abuelita o la tía ya tenían hectáreas. ¿Cómo se lleva a cabo? Uno, si dependía económicamente del ejidatario, puede iniciar un procedimiento a falta, ojo, a falta. No si yo dependía económicamente y tiene hijos y tiene esposa, yo tengo un derecho. No, no, no. Esto es a falta
de las fracciones que lo comentábamos, de esposa, concubina, hijos, ascendientes. Ahora si entramos nosotros como dependientes económicos, lo mismo, vamos al Tribunal Agrario, acreditamos obviamente el tema de que dependíamos económicamente de la titular y podemos adjudicarnos esos derechos respecto de las parcelas y del uso común sin ningún inconveniente, obviamente acreditándolo en el juicio. Por eso es importante que uno como abogado sea ese filtro antes de llegar al tribunal. O sea, uno ya tiene que ir plasmando en su cabecita si es dependiente económico, si es ascendiente, y ahora también hay que preguntarle también, oye, ¿no hay otro dependiente económico? Porque una vez nos tocó que salió el amante y decía, no, es que, y hasta nos enseñó los tickets del motel, todo lo habido por haber, y decía, no, es que yo, o sea, y claramente pues ya no entró la dependencia económica, no, obviamente ya no entró el tema de la dependencia económica, sino ya hablamos directamente pues de un concubinato. Insisto, era complejo porque había esposa, o sea, fue todo un relajo, pero sí hay que tomar en cuenta y hay que prevenirnos antes de iniciar el juicio, es nuestra mayor recomendación. Y pues bueno, llegó la hora del final, espero les haya gustado. Lisiado, ¿cómo se sintió? No, pues con el gusto, me gustó mucho. Más hablar de temas que nos gustan, que nos llaman, porque justamente lo mencionabas desde un inicio, la importancia de la materia agraria en México. Créanme que nosotros en la experiencia en el campo es de las materias más bonitas que existen en cuanto al tema del derecho. No es lo mismo tener un cliente aquí que ya hay que ir a cobrar el pagaré, que ya hay que ir a embargar y que ya están chillando los niños. Eso también es muy doloroso, muy triste, pero la materia agraria es de las materias más bonitas en México. La gente es de las comunidades, porque los ejidos están alejados, vaya, o hay algunos cercanos, pero la mayoría son alejados a la zona metropolitana. Entonces la gente es muy agradecida, la gente es muy noble, siempre y cuando les trabajes, ¿no? Claro, es como todos los clientes, ¿no? Si no les trabajas, pues cómo van a ser agradecidos. 45 van a sacar. Hasta linchados ahí vamos a terminar, bien colgados del poste. Pero no, básicamente me gustó mucho, espero que también le haya gustado. Vamos a estar continuamente platicando de temas que les interesen. Vamos a tener invitados próximamente, aquí van a estar. Cualquier tipo de invitados que estén interesados, pues nos pueden ahí platicar. Síganos en nuestras redes sociales como Grupo Marsella, TikTok, Facebook, Instagram. TikTok, Facebook, Instagram. En Facebook como firma, en Grupo Empresarial Marsella, perdón. Ahí subimos todo. Todo. Si entregamos o no entregamos certificados. Exactamente. Todo lo habido por haber. Resultados. También si quieren asesorías presenciales vía Zoom, así estén en Belice, en donde ustedes estén, nosotros los apoyamos. Estamos a sus órdenes, que tengan excelente tarde, noche o día y nos vemos en el siguiente episodio. Dale, que Dios los bendiga. Gracias.